La siguiente plática es acerca del control biológico del gusano cogollero en cultivo de maíz. Como primer punto quisiera hablar acerca del organismo plaga. El gusano cogollero es Spodoptera frugiperda. Esta especie pertenece al orden Lepidoptera y a la familia Notuidae. Se conoce que es originaria de América, sin embargo, actualmente ya se ha registrado su presencia en África, Asia, Europa y Oceanía. Esta especie presenta metamorfosis completa, la cual durante su ciclo de vida pasa por varias etapas, las cuales son etapa de huevo, 6 estados larvales, un estado de pupa y de adulto. Y bueno, la duración del ciclo completo puede variar en función de la temperatura. Spodoptera frugiperda puede utilizar diferentes plantas como fuentes de alimento. Como hospederas se han registrado más de 300 especies, de las cuales la mayoría pertenece a las familias de las poáceas, asteráceas y fabáceas. De esas plantas hospederas, algunas son cultivos de importancia como el algodón, el arroz, la caña, el sorgo y el maíz. Debido a las altas infestaciones en que se presenta y los daños que ocasiona, se puede considerar plaga en estos cultivos. Las estrategias de manejo que más se utilizan son el control cultural y el control químico. Respecto al control biológico, de manera aplicada es un poco menos utilizado, pero tiene potencial, ya que se basa en las relaciones tróficas que existen en el agroecosistema y bueno, además este es compatible con otros métodos de manejo. Los organismos que se han utilizado contra gusano cogollero son los parasitoides y los hongos entomopatógenos. Y bueno, específicamente la definición de control biológico es el uso de organismos vivos para suprimir la densidad de población o el impacto de un organismo plaga específico, haciéndolo menos abundante o menos dañino de lo que de otra manera sería. Los organismos utilizados como agentes de regulación de plagas o enemigos naturales son los hongos entomopatógenos, bacterias, virus, nematodos, depredadores y parasitoides. Existen tres formas en las que podemos hacer control biológico: importar enemigos naturales, hacer liberaciones masivas de ellos o promover su presencia en el agroecosistema. Esto es importante ya que si los enemigos naturales se presentan en donde se encuentra la plaga, como es el caso del gusano cogollero, probablemente solo sea necesario hacer control biológico por aumento o control biológico por conservación. Para el control biológico del gusano cogollero se utilizan aquellos enemigos naturales que atacan los estados de huevo y larva. Sin embargo, para evitar un daño considerable en el cultivo, se debe preferir aquellos que actúen sobre los estadios más tempranos de la plaga. Dentro del grupo de los parasitoides tenemos a los que atacan a Spodoptera en la etapa de huevo. Las especies más importantes son Telenomus remus, del género Trichogramma está Trichogramma pretiosum, Trichogramma topovirilia, y del género Quelonus pues está Quelonus insularis, Quelonus sonorensis y Quelonus cautus. Estas especies son importantes ya sea por su eficiencia o por el costo de producción. Los parasitoides de larva, bueno, están estas especies que pertenecen a la familia Ichneumonidae y bueno, estos son importantes ya que participan principalmente en el control biológico natural. Y bueno, las especies más importantes pues son Campolepis sonorensis, Cristomerus spinator y Ophium flavidus. Algunas de las características más importantes pueden ser que tienen amplia distribución en México y también por su contribución al parasitismo natural. Otros parasitoides de larva que contribuyen al parasitismo natural son Euplectrus platypene de la familia Eulophidae, Alillodes lafigne de la familia Braconidae y las especies Meteorus arizonensis y Meteorus lafigne también de la familia Braconidae. Estas especies se han encontrado con altos parasitismos en el estado de Tamaulipas
y se consideran de importancia debido a la aclimatación que tienen a los climas secos o áridos que se presentan en el estado. Y bueno, para cuestiones de control biológico aplicado, las especies de parasitoides que se pueden utilizar debido a que están disponibles comercialmente, pues son las especies del género Trichogramma. Bueno, aquí existen algunas compañías que producen estos organismos como organismos benéficos para la agricultura, y bueno, ellos producen las especies de Trichogramma pretiosum y Trichogramma atopoviridia, y que bueno, esos como aquí menciono, se pueden utilizar para los cultivos de maíz, arroz, caña de azúcar, entre otros. Y bien, dado que las especies de Trichogramma se utilizan para muchas especies del orden Lepidoptera, estos han sido evaluados específicamente como enemigos naturales de Spodoptera frugiperda. Bueno, aquí se muestra un trabajo en el cual se evaluaron dos especies de Trichogramma en jaulas de campo. Y bueno, aquí se observa que de manera general, pues estas presentan valores bajos de parasitismo que no son superiores al 10%. Y bueno, esto también debido a lo que se mencionaba anteriormente, que son, o bueno, se pueden utilizar para muchas especies de lepidópteros, además de que, bueno, para el caso de los tricogramas es un poco difícil superar la barrera de las escamas que presentan las masas de huevos de Spodoptera. Del grupo de los hongos entomopatógenos, el hongo más utilizado pues es Boveria baciana. Bueno, principalmente porque se ha utilizado exitosamente contra muchas especies plaga del orden Lepidoptera, y bueno, también de esa especie existen diferentes productos comerciales, así como también, bueno, se han buscado y evaluado cepas nativas de Boveria baciana para controlar gusano cogollero. Metarrhizium anisopli es otro de los hongos entomopatógenos que más se utiliza contra diferentes plagas. Este tiene una mayor importancia contra plagas de ortópteros, ya que existe, por ejemplo, también una variedad, Metarrhizium anisopli variedad acridum, que es específicamente para ortópteros. Sin embargo, también se ha evaluado contra larvas de coleópteros y de lepidópteros. Y bueno, de igual manera, también se han buscado y evaluado cepas nativas contra gusano cogollero y contra diferentes plagas. Para Spodoptera frugiperda se han evaluado también baculovirus que infectan exclusivamente invertebrados. El virus de poliedrosis nuclear de Spodoptera frugiperda se ha evaluado en larvas de tercer estadio como un controlador biológico eficiente. En Brasil se dispone de un producto comercial a base de estos baculovirus para Spodoptera, y en México se han evaluado también diferentes cepas, de las cuales estas han presentado diferente virulencia contra la plaga. Y bien, respecto a los depredadores, pues bueno, estas son especies generalistas, es decir, que pueden atacar a diferentes plagas, y bueno, también estas pertenecen a diferentes órdenes de la clase insecta, como los neurópteros, que bueno, aquí estos son los de la familia Chrysopide o las crisopas. También están los coleópteros y familia Coccinellidae, que son las catarinitas, y bueno, también están las avispas del orden Hymenoptera, entre otros. Y bueno, estos como característica pues se pueden utilizar para control biológico aplicado, y bueno, podrían ser más eficientes cuando se dirigen hacia diferentes especies plagas, debido a que son especies generalistas. Y bueno, de manera natural, o dentro de lo que es el control biológico natural, ellos también tienen una contribución a la disminución de las poblaciones de plaga en campo. En este cuadro se presentan los resultados de un trabajo con una especie de Vespidum.
aunque no se realizó en México, es interesante ver cómo también se ha evaluado la eficiencia de algunas avispas depredadoras respecto a sus presas. En este trabajo se determinó que la avispa Polybia occidentalis venezolana consume más larvas de Spodoptera, lo cual puede estar relacionado con la preferencia por esta presa, así como también por la abundancia de la misma, ya que bueno, esta evaluación se realizó en cultivos de maíz y bueno, donde había también cerca cultivos de arroz y bancos de pastos tropicales. Y bueno, en otro trabajo, utilizando trampas centinela, se encontraron diferentes especies de depredadores de masas de huevos de Spodoptera en cultivos de maíz en Guanajuato. Se observaron como más frecuentes a los depredadores Doruteniatum, que bueno, estas son las tijerillas, Crisoperla, que son crisopas, las catarinitas de la familia Coccinellidae, algunos otros escarabajos, hormigas, ácaros de la familia Erythreidae, chinches pentatómidos y avispas depredadoras de la familia Véspide. Y bien, para finalizar, es importante mencionar que en el agroecosistema existe una diversidad importante de enemigos naturales de Spodoptera frugiperda, por lo que se debería de promover la presencia de estos como en un control biológico por conservación, además de que se debe también disminuir el uso de insecticidas sintéticos, así como también diversificar el agroecosistema.